Buenos días, Agustín. Somos dos, tú y yo. Mirá. Bueno, Vamos a hacer más, supongo. espero Aún que sí. tardan algún minuto en conectarse. ¿Alguna pregunta tenés, ya que estamos en soledad? No, por ahora, yo en general por ahora estoy bien. Bueno. No, lo que quería hoy era repasar algunos temas de Parménides que sé que es arduo, y por eso estaba dispuesto así al principio a escuchar preguntas. Pero bueno, vamos a retomar algunos temas de Parménides y después seguimos hoy con Heráclito. Listo. Bien, lo primero es que es una cuestión formal, en apariencia puramente formal, es por qué Parménides escribe un poema. Y además de escribir un poema, que es un poema filosófico, lo escribe en hexámetros, teniendo en cuenta que el hexámetro es la forma, o el buen día Pablo, buen día Lina, la forma o el metro elegido por tanto Hesíodo como Homero. Hay una suerte de reverencia al pasado. Otra determinación, otro condicionamiento que podemos descubrir a partir de que haya escrito un poema es una réplica a una incipiente sofística, una suerte de intento de utilizar el lenguaje no como un instrumento a la búsqueda de la verdad, sino simplemente el lenguaje como un instrumento que tiene por fin digamos, algo utilitario, que tiene por fin la eficacia. Entonces Parménides se levanta de algún modo contra eso y vuelve a la forma tradicional de la transmisión de la sabiduría, del saber, que eran los poetas, justamente. El otro elemento a tener en cuenta era el horizonte espiritual en el que se gestó el poema de Parménides, que es el mundo de las sectas filosófico-religiosas. Nacho apareció. Buenos días. El mundo de las sectas filosófico-religiosas, que sabemos son sectas soteriológicas, sectas de salvación, queda de algún modo aparente, o se aparece en el poema de Parménides en el hecho del viaje de la oscuridad a la luz. También, obviamente, el hecho de que es una diosa la que habla, el hecho de que es Parménides que calla, que simplemente escucha. Todas esas son resonancias de un horizonte espiritual de carácter salvífico instituido en las sectas filosófico-religiosas. Pero la diferencia está en que el lenguaje, lo que dice la diosa, no tiene nada de religioso ni de salvífico. Por lo menos no es salvífico en el sentido de otra vida. Además, no es el alma de Parménides la que viaja, es ese hombre Parménides, que podemos decir que lo que destaca su ánimo es la atención. La atención como cualidad distintiva de su actitud. Después lo que dice la diosa en el poema, decíamos que desde el instante en que le toma la mano y le dice joven, ¿no? Ahí se termina todo barniz, todo tinta religiosa. Y comienza un discurso de carácter ontológico. Y hablamos en que la ontología es aquella disciplina que es la columna vertebral de todo pensamiento filosófico, en tanto es la que se pregunta por lo que es. No cómo es lo que es, sino lo que es. Los cómo pueden ser la estética, la ética, la antropología filosófica, todas las disciplinas conexas, pero todas tienen su arraigo
en el discurso ontológico, que es lo que dice la diosa. Y lo que dice la diosa es notificarnos de cuáles son los elementos esenciales, insoslayables, que componen el horizonte del sentido para que luzca, aparezca, se muestre la verdad. Recordemos que la verdad en griego se dice aletheia, que significa desocultar, poner a la luz. Y lo que hace la diosa, que Heidegger justamente le dice, la nombra como aletheia, la diosa no tiene nombre, es el develamiento de lo que es. Y lo que es, decíamos el otro día, hay un, digamos, un aspecto encubierto, podemos decir, no solamente en Parménides, sino en toda la filosofía occidental, que es prestigiar, darle relevancia a un aspecto del tiempo. Ese aspecto del tiempo, puesto como relevante, es la eternidad, que es un eterno presente. Esto es, el mundo que diseña Parménides es un mundo donde el tiempo no pasa como en el orden de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque aquello que es descrito con estas notas esenciales es, como decíamos, inengendrado, inmutable, que no tiene partes, que solamente puede accederse a él a través del intelecto, y que aquello dicho acerca de la naturaleza misma de lo que es, se vale Parménides de un procedimiento que evidentemente ya era moneda corriente en ese mundo, que es la deducción, por lo menos en el mundo de lo matemático. La deducción es aquel procedimiento intelectual a través del cual, y a partir de un principio que es tomado como verdadero por sí mismo, sin necesidad de demostración, como por ejemplo, el todo es mayor que las partes, eso no exige demostración. Entonces, partiendo de esos principios se deducen nuevas proposiciones. Y lo que decíamos también, que el carácter de los entes descritos por la diosa es el carácter de algo que cuando es captado intelectualmente se lo capta absolutamente. A diferencia de los entes espaciotemporales que siempre ofrecen un aspecto y que nunca podemos llegar a tener una captación total de eso. En cambio, los entes de carácter intelectual, y en particular los matemáticos, son susceptibles de ser captados absolutamente. O sea, no son tornasolados, no son mutables. Y como decíamos también, es particular, esto me sale un poquito de Parménides, que, aunque lo vamos a ver después cuando veamos Platón, lo matemático tiene una condición muy particular, que es lo matemático tiene una legalidad que es totalmente independiente de mis opiniones, mis deseos, mis estados de ánimo, mi carácter, mi nacionalidad. O sea, cuando uno se sumerge en el orden de lo matemático, el yo personal queda totalmente neutralizado. O sea, no hay nada de mis intenciones, de mis intereses que pueda modificar ese orden. Es como que se propone como imperante y lo único que puedo hacer yo es de algún modo insertarme en ese mundo e intentar colaborar con él, digamos, en lo que fuere, digamos. Colaborar quiere decir que yo pueda, a través de una actitud, digamos, o una disposición abierta a lo matemático, que lo matemático haga su trabajo en mí, en todo caso. Pero lo matemático existe independiente y autónomamente. No es una cuestión que tenga que ver con mis intereses, etc. Bueno, eso es fundamental en el descubrimiento de Parménides. Es un orden que es independiente de lo que sería lo particular, lo singular, lo subjetivo. Y eso todos de algún modo lo hemos experimentado, aunque quizás no lo hayamos explicitado de esta manera. Como tal como, aunque Parménides no hable de la matemática,
los entes que él, digamos, las condiciones de posibilidad que él describe en el poema son los de esos entes que solo son captables intelectualmente, que son inmutables, etcétera, etcétera. En lo que hace a cómo los describe, bueno, dijimos que, por ejemplo, cuando Parménides habla de que lo que es inengendrado, apela a un recurso común en la geometría y en la matemática, que es la reducción al absurdo. Cuando dice, bueno, lo que es necesariamente no puede haber sido engendrado, porque para que algo sea engendrado necesita un otro que lo engendre. Y lo otro de lo que es, no es. Y lo que no es no puede dar lugar a lo que es. Por lo tanto, lo que es inengendrado, o sea, no tiene tiempo, está fuera del tiempo. Y esto es, decíamos, además que estas notas que exhibe Parménides en el poema son las que después van a ser, va a ser heredadas, esas notas, por la teología, por Platón, por Aristóteles, por todo el pensamiento judío-cristiano, cuando dice, bueno, ¿cómo puede pensarse a Dios? Bueno, Dios está fuera del tiempo, Dios es inengendrado, etcétera, etcétera. Lo que no dio lugar el pensamiento griego a un Dios personal, ¿no? Con esas características. Y el otro elemento a tener en cuenta, esencial en lo que Parménides pone a la luz, son las leyes de la lógica, que hay que hacer la puntualización, aunque a nosotros nos sea indiferente de algún modo, que son las leyes de la lógica. Digo, en Parménides no están dichos en el lenguaje de la lógica, cosa que va a hacer Aristóteles posteriormente, porque él dice, no referido a un ente en particular, sino a lo que es. Dice, lo que es no, digamos, no puede no ser, principio de identidad. Lo que es no puede ser y no ser en el mismo respecto a la vez, de principio de no contradicción. Y hay dos posibilidades, o es o no es, y no existe una tercera posibilidad. Se llama eso tercero excluido. Bueno, no está de más decir que la tradición abreva, decir, se nutre de estos dos primeros grandes pensadores. Hemos hablado de Parménides, hoy vamos a empezar a hablar de Heráclito. Hasta se podría decir que toda la historia del pensamiento occidental no es más que una suerte de conversación tensa entre Parménides y Heráclito. Más allá de las incomprensiones que le cupo a ambos por parte de la tradición, ¿no? O sea, bueno, pero eso es otro asunto. Los vamos a ver presentes claramente en Platón, ¿no? Van a estar clarísimamente puestos en Platón, como una tensión. Bueno, empecemos entonces ahora con el otro grande, los que, como dicen, tienen en su puño a toda la historia de Occidente, que es Parménides, perdón, Heráclito. Heráclito nace en la costa del Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, más o menos en la misma época de Parménides, o sea, finales del siglo V, ¿sí? Perdón, finales del siglo VI, principio del siglo V, no se tiene muy claro en el caso de Parménides hay un diálogo de Platón, de los últimos, que se llama el Parménides, donde aparece Parménides de unos 65 años y un Sócrates de unos 20. A partir de eso, que es quizás una ficción, se dice que, bueno, que Parménides habría nacido a fines del siglo VI, ¿no? Pero no hay ninguna certeza, ¿no? Es simplemente anecdótico. Y el caso de Heráclito es lo mismo. Lo que también hay que puntualizar es que parecería que no hubiese existido ningún vínculo entre ellos, ningún conocimiento de uno del otro.
Esto es, no es la obra de cada uno una polémica con el otro. No hay registro de eso. Simplemente nacen en universos espirituales diferentes y se corresponden con ese mundo. Y ese mundo, tal como nosotros lo vinimos estudiando en lo previo, o sea, en Bernard, en Dodge, muestra esa doble vertiente del pensamiento filosófico que por una parte tiene un aspecto salvífico, un aspecto soteriológico, ¿no? De salvación, y por otro lado tiene una vertiente cognoscitiva. Eso está en el Asia Menor, y podemos decir que el tema soteriológico, digamos, se arraiga en el sur de Italia, y de ahí salen estos dos, pero ambos corresponden a la naturaleza más propia del pensamiento filosófico, que es esta doble vertiente, conocer y salvar a la vez. O en todo caso, una salvación no religiosa, una salvación que tiene que ver con un conocimiento. O sea, no es que se salva uno, como por ejemplo en la secta pitagórica, por una cuestión de fe, por una cuestión devocional, por una cuestión sacrificial, sino que uno se salva porque hay un elemento cognoscitivo relevante que ayuda a esa salvación. En todo caso, si la filosofía tiene un carácter religioso, ese carácter religioso está inscrito en una teoría, y esa teoría implica una determinada formulación acerca de la totalidad. Y ese conocimiento, a su vez, puede ser principio o modelo de determinadas conductas, pero siempre está como relevante el pensamiento y, por supuesto, el conocimiento. Bueno, el caso de Heráclito no parece haber sido una persona circunspecta, como podría haber sido Parménides, sino más bien una persona emotiva, sanguínea, sobre todo porque trata pésimamente a sus conciudadanos de Éfeso, que entre paréntesis no tienen buena prensa en la historia de Occidente, y eso se exhibe, por ejemplo, en la palabra adefesio, que quiere decir para los efesios. Y eso lo que implica es que se corresponde con un pueblo de modales bastante elementales, podemos decirlo así, elegantemente. Bueno, Heráclito entonces parece ser una persona que no le caen bien sus conciudadanos, ¿no? Hay varias citas de Heráclito donde dice pestes de los efesios. ¿Qué tenemos? Tenemos citas. Vieron que, bueno, yo digo citas y a veces fragmentos, en realidad lo correcto es decir citas, porque no sabemos si la obra de Heráclito fue una obra escrita en un continuo y tenemos fragmentos, o son solamente esas citas como aforismos. Quien vuelve a escribir de esa manera después de muchísimo tiempo es Nietzsche. O sea, lo que tenemos de Heráclito son citas en general cortas, de no más de 5 renglones, que tienen un efecto inmediato cuando uno las lee, ¿no? Y Nietzsche utiliza ese mismo procedimiento. Lo que hay son algo así como 128 citas o fragmentos que provienen de muchas fuentes diferentes. O sea, obviamente, el libro de Heráclito, que lo ofrendó a la diosa Artemis, en un libro escrito en hojas de plomo, no serían portátil, que obviamente se perdió. En general, casi todas las obras perdidas se perdieron en la quema de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? El califa Omar dijo: si estos libros dicen lo que dice el Corán, están de más, y si no dicen lo que dice el Corán, también están de más. Y se agarró y la incendió.
Pero no es el único incendio, hubo varios incendios. En la época de Julio César hubo uno también. Pero bueno, ahí es donde se perdió la mayor parte del... piensen que Sófocles tiene más de 100 tragedias, creo que se han conservado 7. De Ésquilo se han conservado 7 y de Eurípides creo que se conservaron 17. Pero su producción era mucho mayor. Lo que sí parece es que se conservaron las mejores, por suerte. Bueno, esas citas, como decimos, vienen de muchas fuentes, con lo cual tampoco podemos tener mucha certeza de que sean exactamente eso, ¿no? Lo que pasa también es que importante es que todas esas citas de los llamados presocráticos fueron recopiladas por 2 alemanes a principios del siglo XX, que se llaman Diels y Kranz, ¿no? Entonces van a ver que cada cita de Heráclito tiene o una D, una DK y también la de todos, ¿no? Que eso sirve para poder citar en un sentido universal, ¿no? Puedo saber a qué me estoy refiriendo sin hacer una cita de la obra, sino simplemente puedo citar el fragmento. El lenguaje de Heráclito, si empezamos ya a meternos en el asunto, lo que resulta significativo es el uso constante de metáforas. La metáfora del fuego, la metáfora del río, bueno, ahí vamos a ver algunas, ¿no? Metáfora en griego quiere decir tránsito, movimiento. Es como que digo una cosa por otra. Tiene ese sentido de un tránsito. Y la metáfora es un recurso común en la poesía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Heráclito apela permanentemente a la metáfora? Entonces, la respuesta, o posible respuesta, a esta inclinación de Heráclito por la metáfora, es que aquello que él quiere decir no puede ser dicho con el lenguaje común, con el lenguaje coloquial. Esa es la razón. Saben también que, a diferencia de Parménides, que sí le podemos reconocer algún antecedente, en Heráclito no hay antecedente a la vista. No hay, digamos, no podemos decir fue discípulo de tal o cual. Lo único que podemos suponer como un antecedente, pero que no es una persona, es el oráculo de Delfos. Giorgio Colli, que no vimos, extraordinario, después está en la bibliografía, pero no quiero complicarles más la vida. Lo que dice Giorgio Colli es que la ambigüedad del oráculo de Delfos se basa en la asimetría que existe entre los mortales y los inmortales. Y el signo de esa asimetría, de esa distancia insondable entre mortales e inmortales, es la ambigüedad. Si hay una cierta, en la interpretación de Colli, malignidad en Dios, que nos dice a los hombres algo que va a ocurrir, pero no nos lo dice de un modo explícito. Ya dimos algún ejemplo. Creso, el rey de Lidia, emprende una campaña contra los persas, va al oráculo, pregunta, el oráculo le dice, si cruzas el río Jalis caerá un gran imperio. Él, muy contento, cruzó el río Jalis y cayó un gran imperio, el de él, ¿no? O Temístocles, que va al oráculo para ver qué hacer cuando avanzan los persas, y el oráculo le dice, una muralla de madera salvará a Tebas, ¿no? O sea, parecería que eso que hace el oráculo con nosotros es ponernos a una exigencia hermenéutica. O sea, la hermenéutica es aquella disciplina que podemos designarla como el arte de la interpretación, ¿no? O sea, hay algo que aparece, y en eso que aparece tenemos la exigencia de descubrir un discurso otro que subyace a ese aparente. El caso más
digamos, familiar que podemos tener con un hermeneuta es alguien que interpreta sueños. No me refiero a la cuestión esotérica, sino sueño, no sé, con mi abuelo, voy al analista y el analista lo que hace es una suerte de interpretación que consiste en descubrir bajo la apariencia del sueño un discurso otro, ¿no? Bueno, parecería que esta malignidad de los dioses para con nosotros en el oráculo de Delfos tiene que ver con esa distancia y con esa exigencia que nos propone. Fíjense también en el mito de Edipo. La esfinge de Tebas le propone a Edipo un enigma. ¿Cuál es el animal? Bueno, ya lo habíamos dicho. El animal que a la mañana anda en 4 patas, al mediodía en 2 y al anochecer en 3. Era, me mezclan los nombres. Edipo dice el hombre, ¿no? Que gatea, camina y después tiene un bastón. O sea, ese tipo de enigmas es muy propio del talante griego. Bueno, esto del enigma está absolutamente presente en Heráclito. Por eso el sobrenombre que tuvo desde siempre fue el oscuro. Heráclito el oscuro de Éfeso. Pero como decimos, la oscuridad de Heráclito no se debe a una actitud maligna hacia sus conciudadanos, sino a la exigencia que le pone aquello que debe ser dicho. Y lo que debe ser dicho, y en esto coincide con Parménides, es la totalidad. No va a referirse Heráclito a un aspecto de la realidad, a una zona, a una región de sentido, sino que su palabra tratará de dilucidar la totalidad de las cosas. Y ante la exigencia de poner en palabras a esa totalidad, debe recurrir necesariamente a la metáfora. ¿Por qué? Porque el lenguaje coloquial es en extremo inepto para poder decir lo que hay que decir. Es como si dijéramos, siempre bueno, me repito, pero bueno, tengo pretensión de conocer qué cosa es un bisonte. Y tengo dos caminos. Uno sería que sería el que Heráclito llamaría el lenguaje coloquial o el lenguaje común o el lenguaje de la ciencia, ¿no? La ciencia misma. Y nos dirá la enciclopedia, la Wikipedia, bóvido de gran tamaño, bueno, que vivió en las praderas de Europa y de Norteamérica, etcétera, etcétera. Tenemos un conocimiento cierto, riguroso de ese animal. Pero también tenemos otro camino, que es sin duda el que sigue Heráclito, y es, por ejemplo, ir a un texto de Borges, que creo que está en un libro que se llama La Rosa Profunda, si no me equivoco, que es del año 70, que dice así: montañoso, abrumado, indescifrable, rojo como la brasa que se apaga, anda fornido y lento por la vaga soledad de su páramo incansable. El armado testuz levanta, veo en este antiguo toro de durmiente ira a los hombres rojos del oeste y a los perdidos hombres de Altamira. Lo miro y observo que ignora el tiempo humano, cuyo espejo espectral es la memoria. El tiempo no lo toca ni la historia de su decurso tan variable y vago. Intemporal, innumerable, cero, es el postrer bisonte y el primero. Ahí tienen ustedes dos caminos que se pueden seguir con un fin cognoscitivo. Pero ¿qué es lo que nos da el soneto de Borges y qué es lo que no nos da la descripción científica? El poema de Borges lo que nos otorga es lo que nos otorga toda poesía, que Borges también dice, toda poesía debe tener dos requisitos: decir algo rigurosamente y rozarnos físicamente como la cercanía del mar. La apuesta de la poesía como aventura humana, podemos decir, es que uno cuando lee el poema, cuando recuerda el poema, cuando evoca el poema, uno va
componiendo aquello dicho por el poeta. O sea, es como que uno en el poema va descubriendo aquello que el poeta vio, vislumbró, intuyó, y nosotros somos como copartícipes. Pero eso no solamente ocurre con la poesía. Cuando contemplamos un cuadro, y ese cuadro tiene un poder de absorción hacia nosotros, no somos coautores. Y en el poema eso es lo que pasa. Cuando uno, o sea, ese poema nos roza particularmente, nos volvemos como uno con el poeta. Vamos descubriendo. En cambio, el conocimiento científico es un conocimiento conceptual. Y ese conocimiento conceptual tiene una pretensión que podemos decir de ir a la caza de las cosas. Trata de atraparlas, de someterlas a través del rigor del concepto. No le otorga a las cosas la libertad que sí le otorga el poema cuando, bueno, por supuesto, los buenos poetas, ¿no? Porque cada uno. Para eso, bueno, tenemos nosotros los argentinos a Borges, o tenemos a César Vallejo, ¿no? Cada palabra es como. Ahí en el poema conjetural dice en un momento, bueno, no sé si lo conocen, habla de Francisco Narciso de la Prida. Yo que declaré la independencia de estas crueles provincias, bueno, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero hay una frase que a mí me conmueve particularmente que dice: pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. ¿No? Como que en esas 4 o 5 palabras condensa una realidad inconmensurable. O cuando Borges habla de la Pampa, ¿no? Dice, en el Martín Fierro no hay ninguna descripción de la Pampa. Sin embargo, cuando uno lo lee, siente la gravitación de la Pampa. ¿Por qué? Bueno, porque está dicho de esa manera. De lo que se trata más que de describir un objeto o un ente es darnos una atmósfera en la cual nosotros podemos de alguna manera deslizarnos con libertad, ¿no? Bueno, dejemos eso ahí. La cuestión entonces es que el recurso esencial en el lenguaje de Heráclito para poder decir lo que es apelar a la metáfora, que es un recurso, como decimos, propio, común de la poesía. ¿Y qué significa esto de un metá en griego quiere decir más allá, ¿no? Tránsito. Y fero quiere decir llevar. Es como que algo que nos lleva más allá. Lo que normalmente hago cuando intento no dar a conocer, porque esto no es una cuestión de conocer, sino es una cuestión de ver si nos podemos asociar, ver si podemos hacer que Heráclito nos asista, porque si no, tratar de entender, comprender así con rigor científico, seguramente no habrá sido la intención de Heráclito, ¿no? Bien, hay el fragmento 30, o la cita 30, que es la que se puede utilizar como puerta, pórtico para ingresar al intrincado universo de Heráclito, inconmensurable universo de Heráclito, dice así: este cosmos, el mismo para todos, fue, es y será fuego, eternamente viviente, que se enciende y se apaga según medida. No es de los más arduos, pero me parece que ahí están los motivos centrales del pensamiento de Heráclito. Cuando dice cosmos, saben ya que cosmos quiere decir orden, armonía, proporción, ¿no? Está hablando de la totalidad de las cosas. El mismo para todos, mortales e inmortales,
participamos de ese universo, que además es eterno, no lo hizo ningún Dios ni ningún hombre, sino que fue, es y será que fuego, eternamente viviente. Y ahí tienen, obviamente, una metáfora. ¿Cómo podríamos interpretar la metáfora del fuego? Es que este cosmos, si bien se manifiesta de muchas maneras, basta observar por un minuto el fascinante juego del fuego, y podemos decir que si bien es uno y el mismo a cada momento, sin embargo, se presenta siempre de una forma diferente. Entonces, esta totalidad eterna, armoniosa, se manifiesta de muchas maneras, pero es una sola. O sea, y agrega después algo que es de vital importancia, que es se enciende y se apaga según medida, ¿no? Esto no se sabe muy bien qué quiere decir, pero no por una cuestión de que sea indescifrable, sino porque nos faltan elementos. O sea, parecería, y esto es algo que dicen los estoicos, que en muchos aspectos toman elementos de Heráclito, que Heráclito piensa que la totalidad esta del cosmos va hacia una suerte de apocacastasis, creo que se llama, una especie de destrucción, y luego, o sea, como que el universo va palpitando, ¿sí? Que hay, como si dijéramos, el Big Bang ha ocurrido muchas veces. O sea, cuando esto se enfríe, se condense, va a volver a estallar de nuevo infinitas veces, ¿no? Pero eso es una conjetura. También tiene que ver esto con el eterno retorno. Algunos, como los estoicos, adscriben a que en Heráclito está esta doctrina que después, saben ustedes, retoma Nietzsche. Esto es, esta clase, este movimiento de mi mano, esto que nos pasa exactamente en este preciso instante, no está ocurriendo una única vez, sino que ocurrió infinitas veces. ¿Por qué? Bueno, porque según Nietzsche, que no conocía la física cuántica, la cantidad de elementos que existen en el universo es enorme, pero en un tiempo infinito las combinaciones de esos elementos se van a dar infinitas veces. ¿Y nosotros qué somos sino una combinación de algunos de los elementos que constituyen el universo? Y como los modos de enlace de los elementos son determinados, o sea, Dios no juega a los dados, ¿no? Sino que todo ocurre de un modo determinado, esto que estamos diciendo ha ocurrido infinitas veces, esta clase. No es lo mismo no saber del eterno retorno que sí saberlo, porque si lo sabemos, aunque no sabemos qué es lo que nos va a pasar, sí sabemos que va a repetirse infinitas veces. Y si lo sabemos, habremos de imprimirle a cada momento de nuestra vida una intensidad tal, un brillo tal, que merezca ser infinitas veces ocurrida, ¿no? Bueno, eso es lo que termina diciendo Nietzsche un tiempo después. Hablando de Nietzsche, Ecce Homo, que es una de las, creo que es la antepenúltima obra antes de caer en la locura, en un momento de Ecce Homo, Nietzsche dice, no he tenido ocasión, posibilidad de tener algún amigo en esta historia del pensamiento, salvo Heráclito, con el cual me une cierta familiaridad, como si Nietzsche hubiese dicho, con el único que me sentaría a tomar una cerveza es con Heráclito. O sea, Nietzsche necesitó 2500 años de historia para encontrar un amigo. Bueno, yo me río de mis propios chistes. Decía entonces que el otro elemento esencial para comprender todo esto es esto de la medida.
que no solamente podríamos adscribírselo a esta supuesta conflagración del fin de los tiempos, sino al modo de presentarse ese cosmos, porque cuando yo estoy diciendo cosmos, estoy diciendo, insisto, proporción, armonía, simetría, ¿no? Esto es el orden de las estaciones, los ciclos de la luna, bueno, todo lo que corresponde a la fisis, no se da de un modo desarticulado, sino que se da a partir de una cierta legalidad. Bueno, esperen que nos falta menos de un minuto. Enseguida volvemos. ¿Entendés?